sistema nervioso central, terminar por el sistema nervioso central, vamos a hablar. Sea con sus cuerpos neuronales en la parte periférica, a cual nosotros llamamos corteza cerebral, y la parte central, que son formadas por axones y mielina, a cual llamamos sustancia. Cosas generales que ustedes lo leen hasta en el Wikipedia. ¿Ya? Muy bien. El cerebro está formada por dos grandes separados por una fibra longitudinal. Así se forma un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. ¿Ya? Un hemisferio derecho. Se dice que nosotros tenemos prácticamente dos cerebros, uno derecho y uno izquierdo. En parte es cierto, porque cada cerebro tiene sus propias funciones, ¿cierto? Y tiene su dominancia sobre el otro. Por eso existen los zurdos y existen los diestros. Pero no están abandonados totalmente. Comunicados. ¿A través de qué? ¿Cómo se llaman las estructuras que comunican ambos hemisferios? Cuerpo calloso. Se llama cuerpo calloso. Es uno de ellos. Comisura anterior. Comisuras. Se llaman comisuras. Siendo la comisura más grande del organismo, el cuerpo. Después tenemos al fornix, tenemos a la comisura blanca anterior y a la comisura blanca posterior. Muy bien. Entonces los hemisferios sí se comunican entre ellos. Si yo saco un hemisferio y lo miro desde una vista lateral, voy a... ¿Y cómo está dividido cada hemisferio? Está dividido en lóbulos. Y eso lo hace por la presencia de surcos. Primero, yo tendré al surco central o de Rolando. ¿Ya? Voy a tener al surco lateral o de Silvio. Voy a tener al surco parieto occipital. Estos tres surcos principales hacen que el hemisferio en la parte externa se divida en cuatro lóbulos. Delante del surco central o de Rolando, detrás el lóbulo parietal, debajo del de Silvio el lóbulo temporal y detrás del parieto occipital el occipital. Pero nosotros no tenemos cuatro lóbulos, tenemos 5 lóbulos. ¿Cuál es el quinto? ¿Ínsula? ¿Cómo se llama? Ínsula. El lóbulo de la ínsula o isla de Rey. ¿Dónde le encuentro? Le encuentro detrás. Yo tendría que abrir este surco y ahí lo puedo ver al lóbulo de la ínsula o isla de Rey, que tiene que ver con la función límbica. Acuérdense que cada lóbulo tiene ciertas funciones que predominan. Por ejemplo, en el frontal. ¿Qué predomina en el frontal? La función motora, la función del raciocinio, del lenguaje, de la memoria superior, del pensamiento. Con esto ustedes resuelven problemas matemáticos. ¿Ya? El parietal tiene que ver con la función, tiene que ver con la sensibilidad. Acá está el área de Wernicke, el área del lenguaje comprensivo. El occipital tiene que ver con la visión y el temporal con la audición y la olfacción. O sea, hay lóbulos que tienen cierta función predominante sobre otra. Muy bien. Estos lóbulos, que ustedes ya lo hicimos la división, se divide a su vez en giros o circunvoluciones. Y eso lo hace por la presencia de surcos secundarios. Así tenemos el surco. Vamos a empezar con el temporal. Surco temporal superior. Surco temporal inferior. Estos dos surcos hacen que el lóbulo temporal se divida en 3 giros, que es el giro temporal inferior, el giro temporal medio y el giro temporal superior. Lo mismo sucede en el lóbulo frontal. También tenemos el surco frontal inferior y el surco frontal superior. Hace que también el lóbulo frontal se divida en 3 giros: el giro frontal inferior, el giro frontal medio
y el giro frontal superior. Pero en el lóbulo frontal también tengo aparte otros surcos, como es este surco de acá, importante. ¿Qué es el surco? El surco precentral. El surco precentral. Entre el surco precentral y el surco central o de Rolando está este giro, que es el giro precentral o prerolándico le llaman algunos, ¿cierto? Este giro precentral es el que a mí me representa el área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria. Acá nacen los famosos. ¿Cuáles son? Llevan al examen. Lateral y anterior. ¿Ya? ¿Cuál es el que se decusa? El lateral. El lateral. Muy bien, es el que se decusa a nivel del bulbo, ¿cierto? En la erosión piramidal. Por eso que una hemorragia a nivel derecho te paraliza el lado izquierdo. Muy bien. En el lóbulo parietal existe un surco, que es el surco intraparietal. Divide al lóbulo parietal en dos lóbulos, que es el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. Acá destacan dos giros, el giro angular y el giro supramarginal. En estos giros está el área expresiva del lenguaje, llamada área de 29 y 40 de Brodmann. ¿Ya? Cuando ustedes entienden una palabra, cuando ustedes organizan un discurso en forma mental, eso lo hacen con el área de Wernicke. Y cuando ya ustedes expresan, pronuncian la palabra, lo hacen con el área de Broca. ¿Dónde está el área de Broca? Está en el área de Broca. Muy bien. Así como tengo yo un surco precentral, también tengo un surco postcentral. Un surco postcentral. Entre el surco postcentral y el surco central de Rolando voy a tener el giro postcentral. Este giro postcentral representa el 1, 2 y 3 de Brodmann, que es el área sensitiva primaria. Por eso que el lóbulo parietal es predominantemente sensitivo. Muy bien. A nivel occipital vamos a destacar el surco semilunar y el surco calcarino. Acuérdense que alrededor del surco calcarino yo encuentro el área visual primaria. ¿Qué número es? 17. ¿Ya? No hay forma de aprenderse, no hay un esquema como aprenderse las áreas de Brodmann, es memoria, tiene que aprender uno por uno, no hay forma. ¿Ya? El área 17, obviamente los principales, porque son 54. El área 17, que es el área visual primaria. Pero alrededor también se encuentra el área 18 y 19, que es el área visual secundaria. ¿Ya? Muy bien. Este lóbulo de la ínsula, detrás del surco lateral o de Silvio, ¿ya? Que tiene que ver con la función límbica, emociones, tristeza, ira, recuerdos. Todo eso tiene que ver en la función límbica. En la vista inferior o en la parte inferior del cerebro también tenemos algunos giros importantes y algunos surcos, como es este de acá, que es el surco occipito temporal, ¿cierto? Y ahí se forman dos giros, el giro occipito temporal lateral, occipito temporal medial. También hay otros surcos, como el giro párico-campal acá, el surco párico-campal, el uncus del hipocampo, ¿no? Y toda esta zona ya representa, sobre todo el mesencéfalo se ve acá, ¿no? Con sus núcleos rojos, donde nace el haz rubroespinal y la sustancia negra, ¿no? En el mesencéfalo, que tiene que ver con una enfermedad llamada Parkinson. Cuando hay una degeneración de la sustancia negra te produce Parkinson. ¿Y dónde está la sustancia negra? En el mesencéfalo. Y abajo el acueducto de Silvio, ¿no? Por eso que el acueducto de Silvio se llama acueducto mesencefálico. Comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Muy bien. Hacia adelante encuentro yo el surco olfatorio, porque ahí se encuentra el nervio olfatorio, con su bulbo olfatorio. ¿Ya? Con su bulbo olfatorio. Muy bien. Algunas cosas que deben ustedes reconocer en la vista inferior. Este es un corte sagital, donde ustedes estudian todo acá. Estudian cerebro y encéfalo y tronco encefálico. El drenaje del cerebro o el drenaje venoso del cerebro no se da por venas, o al menos no se llaman venas. ¿Cómo se llaman? Senos, ¿no? Dentro de los principales tenemos el seno sagital superior, ¿no? Que se ubica debajo de la dura madre. Tenemos el seno recto de la tienda
del cerebelo, ¿no? El seno sigmoideo, el seno transverso, todos esos senos. Entonces, el drenaje venoso del cerebro se da por, se llaman venas. Al final sí termina en una vena. ¿Cómo se llama la vena? Yugular interno. Y el drenaje, la irrigación arterial ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a ver algunas estructuras que podemos reconocer en este corte. Primero, este surco que está sobre el cuerpo calloso y se llama el surco supracalloso. Luego, este surco que está sobre este giro que se llama el surco del cíngulo. Y entre el surco del cíngulo y el surco supracalloso se encuentra... ¿Ya? Acá puedo tener yo lo que es el surco marginal. Pariete occipital y el surco calcarino, ¿no? Es la cuña, precuña, es para cuestión de práctica. Cuando ustedes un hemisferio con otro, desde frontal hasta occipital, o sea, en todo su recorrido, ¿no? Lo hace en el pico, la rodilla, el tronco y el esplénico. La otra comisura es la que está acá. El fornix va a tener partes. Tiene su cuerpo, tiene sus columnas y tiene sus pilares. El fornix, ¿no? El fornix que se extiende desde los cuerpos mamilares hasta el cuerpo tiene que ver con la función límbica, tiene lo que es sus columnas, su cuerpo y sus pilares. ¿A qué nivel se da la comunicación con el otro fornix? Porque el fornix se comunica obviamente con el otro fornix, del lado derecho o lado izquierdo, ¿cierto? ¿A qué nivel? ¿A nivel de la columna, a nivel del cuerpo o a nivel de los pilares? Cuerpo. ¿Ya? A nivel del cuerpo es donde se da la comunicación. Las otras comisuras será esta, la comisura blanca anterior y la comisura blanca. Si seguimos descendiendo, ya nosotros tenemos esta zona de acá que viene a ser el cerebro medio, también conocido como... ¿Cómo se llama el cerebro medio? Diencéfalo. Nos tenemos al diencéfalo. El diencéfalo está formado por el tálamo, por el hipotálamo, por el subtálamo y por el epitálamo. Muy bien. El tálamo, esta es la adhesión intertalámica, por eso está llamada adhesión intertalámica. El tálamo es una estructura que es como una estación, como un relevo de las vías ascendentes y de las vías descendentes, ¿no? Una vía asciende, por ejemplo, el sistema auditivo llega al tálamo y el tálamo ya lo dirige al lóbulo temporal, ¿no? Para ser procesado. El único sentido que no pasa por el tálamo, ¿quién es? El olfatorio, ¿ya? Muy bien. El hipotálamo sí es bien complejo. El hipotálamo es un órgano que se considera integrador entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Por eso que algunos lo consideran parte del sistema nervioso central, como ahorita lo estamos haciendo, y otros lo consideran parte del sistema endocrino. Unos dicen que es un órgano, otros dicen que es una glándula. La mejor, creo que definición es que es el órgano integrador entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Entonces, el hipotálamo, dentro de sus funciones, va a tener controlar la temperatura, controla la saciedad y el hambre, ¿ya? Y secreta hormonas. Secreta hormonas. El hipotálamo, que es esta zona que está acá, tiene mucha relación con esta glándula. La silla turca, ¿cómo se llama? Glándula hipófisis, ¿no? Esa es la glándula hipófisis, esta vendría a ser la silla turca, este es el seno esfenoidal, este es el hueso esfenoides, un hueso de la base del cráneo que tiene la forma de un murciélago con las alas abiertas. ¿Ya? Muy bien. Se comunica a través de esto que es el infundíbulo, el hipotálamo con la glándula. Neurohipófisis. La neurohipófisis almacena hormonas y la adenohipófisis produce hormonas. Pero todo este sistema de la hipófisis está controlado por el hipotálamo. Pues el hipotálamo ejerce función sobre la hipófisis, es el que lo controla. Cuando hay un estímulo, ¿a dónde va? Al hipotálamo. Por ejemplo, si la mujer está dando el lactar, ¿cuál es el estímulo cuando una mujer está dando el lactar? ¿Cuál será? La succión, pues, del bebé. Por eso cuando bien nace lo ponen para que pueda succionar, para que estimule la producción de ¿qué hormona? La prolactina, ¿sí?
El hipotálamo liberará una hormona que se llama hormona liberadora de prolactina, actúa en la del hipófisis y produce la hormona prolactina. Y esa actúa en la glándula mamaria para producir leche. Y así funciona, ¿no? Ese es el feedback positivo y el otro sería el feedback negativo. Muy bien. Entonces el hipotálamo controla a la hipófisis mediante las hormonas liberadoras, es decir, lo estimula a que produzca y lo inhibe a que produzca. Pero también produce dos hormonas que van a la neurohipófisis. ¿Cuál es? La oxitocina y la vasopresina, ¿no? La mnemotecnia, para que ustedes no se olviden, es SAP. El supraóptico, el núcleo supraóptico produce la antidiurética y el núcleo paraventricular produce la oxitocina. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está lleno de núcleos. El núcleo supraóptico que produce antidiurética, paraventricular que produce oxitocina, ¿ya? El núcleo dorsomedial que tiene que ver con la anterior del hipotálamo que tiene que ver con la temperatura, en este caso el calor, el núcleo posterior del hipotálamo que tiene que ver con el frío, por eso que tiene que ver con el control de la temperatura, ¿cierto? Entonces tiene funciones vitales y también tiene funciones endocrinas, por eso que es un órgano integrador. Esto lo vamos a estudiar más incluso cuando hagamos endocrino, y lo vamos a ver de nuevo. El subtálamo es una estructura que se encarga de algunos movimientos involuntarios. Ya su patología produce una enfermedad que se llama la correa de Huntington. Y el epitálamo está formada por la vénula, la glándula pineal, ¿no? Acá puedo ver la glándula pineal y acá arriba está la vénula. Entonces la glándula pineal y la vénula forman el epitálamo. La vénula que está parte del sistema límbico y la glándula pineal que tiene que ver con el vigilia, ¿no? Muy bien. A nivel del diencéfalo yo encuentro un ventrículo, que es el tercer ventrículo, y ahí está con su plexo coroideo, ¿no? Parece que el plexo coroideo forma líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Si ya continúo hacia abajo, ya voy a llegar hacia el tronco. Será el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿no? Repasando, vamos a hacer un repaso acá para que se acuerden. El mesencéfalo, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través de este acueducto, que es el acueducto mesencefálico de Sirio. Acuérdense que el cuarto ventrículo tiene un piso, que es que está formada por la protuberancia, donde se divide en tres zonas, ¿cierto? Se divide en un trígono superior, que está formada por eminencia teres, origen real del sexto par, y el folículo facial, origen real del séptimo par. Tiene una zona intermedia, donde están unas estrías que se llaman las estrías acústicas o barbas del calar, que da origen al octavo par craneal, y abajo está el trígono inferior, donde está el folículo, el trígono del vago y el trígono del hipogloso. ¿Ya? Eso es el piso del cuarto ventrículo. Y el techo es el que separa del árbol de la vida, cerebelo, el velo medular superior, o también llamado anillo de Busens, el velo medular inferior, o también llamado válvula de... El cuarto ventrículo también tiene plexos coroideos, al igual que el tercero. Producen el 20% del LCR. ¿Ya? El cuarto ventrículo pasará al espacio Muy bien. Entonces, esta imagen les permite estudiar prácticamente el sistema nervioso central. Solo complementarían con tronco, con pares craneales y ya está. Muy bien. Irrigación. Voy a hacerles un esquema para que entiendan la irrigación. La irrigación del cerebro tiene una palabra. ¿Cómo se llama? Entonces ustedes tienen que saber cómo es que se forma el polígono de Willis y quién lo forma. Muy bien. El polígono de Willis se forma por dos circulaciones. Una circulación anterior que está representado por la carótida interna. Arteria, carótida interna. ¿No? Obviamente una derecha y una izquierda. ¿Ya? Muy bien. Ese es el sistema arterial anterior. Y un sistema posterior. ¿Quién es? La arteria basilar. Por eso que le dicen sistema anterior o carotidio, sistema posterior o vértebro basilar. ¿Por qué? Porque la arteria basilar se forma las arterias vertebrales.
O sea, no se sorprendan en el libro cuando les dicen, ustedes les preguntan en otra forma y ya dicen, no me han dicho. Dicen sistema posterior o basilar o sistema posterior o vértebro basilar, es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las arterias vertebrales originan la arteria basilar. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a ver igual cómo es que se origina la carótida interna, cómo se origina las vertebrales. Si yo tengo acá el callado aórtico, ¿cuántas arterias tiene el callado aórtico? Es anatomía 2, ¿no? Pero, ¿lo saben? ¿Cuántas tienen? 3. Tiene lo que es el tronco arterial, braquio, al lado derecho, y el lado izquierdo nace directamente la arteria carótida común izquierda y nace la arteria subclavia. Del tronco arterial brachiocefálico recién nace la arteria carótida común derecha y nace la arteria subclavia derecha. La arteria carótida asciende por el cuello y a nivel del cartílago tiroides se divide hacia adentro y una hacia afuera. Hacia afuera se llamará carótida externa y hacia adentro se llamará carótida. Bueno, la carótida externa irriga el cuello y la cara. La carótida interna ingresa a la base del cráneo a través de un agujero. ¿Cómo se llama? Porque asciende por el cuello, llega a su agujero y pasa al cráneo. Ya lo voy a ver acá. Pero ¿cómo se llama este agujero? Se llama conducto carotillo. Bueno, tomen el nombre de la arteria. Se llama conducto carotillo. Muy bien, una vez que atraviesa el conducto carotillo, llega al cerebro. Y acá lo estamos viendo, a la carótida. Por otro lado, la arteria subclavia dará origen a las arterias vertebrales. ¿Ya? Pues miren de dónde se originan las arterias vertebrales. ¿Ya? ¿Dónde se originan? Y las arterias vertebrales, cuando hacíamos columna, decíamos que ascienden por unos agujeros. ¿Cómo se llaman? Agujeros de las apófisis transversas. Desde C6 hasta C1. No pasan por C7. Luego se encurvan y atraviesan el agujero magno. Este se atraviesa el agujero magno. Cuando atraviesa el agujero magno, ya ustedes lo ven en el cerebro, en el bulbo, en la protuberancia anular, en un surco que se llama el surco basilar, le dice uno. Y forman la arteria basilar. Entonces así se originan ambas arterias. A esta circulación se le llama posterior y a esta anterior. Muy bien, vamos a ver sus ramas. ¿Qué ramas tiene la carótida interna? Hacia adelante es la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Si tengo una derecha, tengo también una izquierda. Lo mismo. Tiene una arteria que va hacia atrás y se llama arteria comunicante posterior. Igual pasa acá. Por otro lado, la arteria basilar ¿cómo se llama esta arteria? Arteria cerebral posterior. Y finalmente, ambas arterias cerebrales anteriores se comunican a través de un puente que se llama arteria comunicante anterior. Y ahí se forma el famoso polígono de Willis. Entonces, ¿quiénes forman el polígono de Willis? Arteria cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Y ya vieron de quién son ramas, porque ahí les pregunto, ¿de quién son ramas? ¿Ya? ¿Vieron cómo se origina? Muy bien. Y ese es el famoso polígono de Willis. Pero no son las únicas ramas, que tiene la arteria carótida interna. La carótida interna tiene una arteria muy grande que se dirige al lóbulo temporal sobre todo, que es la arteria cerebral media. Y una que se dirige al ojo, que viene a ser la arteria oftálmica, que va acompañando al nervio óptico para ingresar al ojo. ¿Ya? Por otro lado, la arteria basilar se encarga de irrigar el tronco encefálico y se encarga de irrigar el cerebelo.
así que tiene otras ramas. Debajo de la arteria cerebral será la arteria cerebelosa superior. ¿Ya? Así como hay una superior, tiene que haber una arteria cerebelosa inferior. Pero lamentablemente en las inferiores hay dos. Una es anterior y la otra es posterior. ¿A quién corresponde la anterior? ¿A la basilar o a la vertebral? La arteria cerebelosa inferior. Una sale de la vertebral y una sale de la basilar. La anterior ¿a quién corresponde? A la basilar. Y la posterior a la vertebral. Ya no se vayan a confundir. Y entre arterias cerebelosas salen unas arterias que se llaman las arterias pontinas. Estas se encargan de irrigar el tronco encefálico, ¿ya? Y estas se encargan de irrigar el cerebelo. Muy bien. Las arterias vertebrales también irrigan el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. Lo hacen a través de la arteria espinal. Arteria espinal anterior, que es una, y dos arterias hacia atrás, que son las arterias espinales posteriores, ¿ya? Acuérdense, las arterias espinales son ramas de las vertebrales, una anterior y dos posteriores. Muy bien, y eso es el famoso polígono de Willis, que está acá. Bueno, esa es la imagen que ustedes pueden ahí repasar. Y vamos a hablar de los ventrículos cerebrales. En la corteza cerebral, ¿cuántos ventrículos yo encuentro? Dos, denominados ventrículo 1 y ventrículo 2, ¿ya? O también llamados ventrículos laterales. Esos se extienden desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Por eso es que tienen partes. Tiene un cuerno anterior, o también llamado frontal. Tiene un cuerno posterior, también llamado occipital. Tiene un cuerno inferior, también llamado temporal. Y tiene un cuerpo entre ellos, ¿ya? Los ventrículos laterales están responsables de la producción del 80% del líquido cefalorraquídeo. ¿Pero dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos. Porque todos los ventrículos laterales, todos los ventrículos tienen plexos coroideos. Muy bien. Ese líquido cefalorraquídeo que se produce acá será trasladado hacia el tercer ventrículo en el diencéfalo, ¿ya? En el diencéfalo. Se va a trasladar a través de un conducto que se llama el conducto o agujero interventricular, más conocido como agujero de. El tercero pasará al cuarto, a través de este conducto el mesencéfalo, por eso le llaman así acueducto mesencefálico, también más conocido como acueducto de. Y del cuarto pasará al espacio. Entonces, esa es la circulación. Pero acuérdense que el tercer y cuarto ventrículo producen el 20% del LCA. O sea, también producen líquido cefalorraquídeo, pero en menor cantidad. ¿Ya? En menor cantidad. Muy bien. Eso es configuración externa. Si le hacemos un corte al cerebro, vamos a ver dos estructuras, así como la médula espinal. Entonces, le hacíamos un corte a la médula espinal y lo miraban, y veían una zona circular con dos sustancias. Una sustancia blanca y una sustancia gris. En la médula espinal la sustancia gris era central y tenía la forma de una. Pero en el cerebro es al revés. La sustancia gris es periférica. Es periférica. Y la sustancia gris en el cerebro se llama corteza cerebral. ¿Ya? Entonces acuérdense, corteza cerebral es lo mismo que sustancia gris en el cerebro. Y la corteza cerebral, ¿cómo se esquematiza? Como lóbulos. Frontal, occipital, temporal. ¿Ya? Y la sustancia blanca es central. La sustancia gris siempre son cuerpos neuronales. Es como si fuera. Ahí se procesa todo. Y la sustancia blanca es como si fuera un cable de protección. ¿Cierto? Eso se asocia con fibras. ¿De qué está formada la sustancia blanca? De axones mielínicos cuando es blanco. Pero no necesariamente es así. La sustancia blanca, si bien es cierto, predomina en la periferia, ¿existirá sustancia blanca metida dentro de la sustancia blanca? Perdón, la sustancia gris metida en la sustancia blanca, ¿existirá? Sí. ¿Cómo se llama? Ya no se llama corteza. Se llaman ganglios o núcleos basales. ¿Cuáles son los más conocidos? El núcleo lenticular y el núcleo caudal. ¿Ya?
Entonces hay sustancia gris metida en la sustancia blanca y se llaman ganglios basales o núcleos basales. Muy bien, hablemos primero de la sustancia blanca. Cuando hablamos de la sustancia blanca hablamos de fibras de conexión, fibras que comunican una cosa con otra. Y son de tres tipos. Pueden ser fibras comisurales, que ya hemos hablado. ¿Cuál es la comisura más grande del organismo? Cuerpo calloso, con su pico, rodilla, tronco y espleen. La que sigue, el fornix, y la otra es la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. En otras palabras, una fibra comisural es la que comunica un hemisferio con otro. ¿Ya? Sea de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Muy bien. Las fibras de asociación son fibras que comunican un solo hemisferio. Pueden ir del lóbulo frontal al occipital, pueden ir en el mismo occipital o pueden ir en el mismo frontal o en el mismo temporal. Es decir, no salen al otro hemisferio. Esas son las fibras de asociación. Y las fibras de proyección son aquellas fibras que salen de la corteza hacia el tronco encefálico a la médula espinal. ¿Ya? Esas son las fibras de proyección. ¿Cuáles son las más conocidas? La cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula externa. ¿Cómo se llaman las fibras en la médula espinal? La sustancia blanca. Haces tractos. ¿Ya? Rubro espinal, vestíbulo espinal, septo espinal, retículo espinal, y los descendentes, córtex espinal, rubro espinal, etc. ¿Cierto? Entonces, en la médula espinal se llaman tractos subaces. Acá se llaman fibras de proyección, fibras de asociación y fibras comisurales. ¿Ya? Cada una con su función. Muy bien. Estas son las fibras comisurales que conocemos: el cuerpo calloso con su pico, rodilla, tronco y esplenio, el fornix, como ven ahí, sus columnas, su cuerpo y sus pilares. La comunicación comisural se da a nivel del cuerpo, comunica los cuerpos amigdaloides mamilares con los cuerpos amigdaloides, tiene que ver con el sistema límbico. ¿Ya? Y acá tenemos lo que es las fibras de proyección. Las fibras de proyección son tres: una que se ubica acá y viene a ser la cápsula interna. La cápsula interna que se ubica entre el tálamo, porque este es el tálamo, y el núcleo lenticular. ¿Ya? La que sigue es esta y es la cápsula externa, que se ubica entre esta estructura que se llama claustro y el núcleo lenticular. Y la última es la que se ubica acá y se llama cápsula extrema y se ubica entre el lóbulo de la ínsula y el claustro. Entonces, estas son las fibras de proyección. Esta es la que comunican a la corteza con las demás estructuras del encéfalo, que puede ser tronco encefálico, puede ser médula espinal, siendo la que más se distribuye. Cuando ustedes hagan clínicas van a hablar bastante de la cápsula interna, porque es donde se da, o lugar donde se afecta mucho en las isquemias cerebrales, los famosos EBCs, enfermedad cerebrovascular. Muy bien. Y acá también vamos a aprovechar y estudiar los ganglios basales. Les decía que metidas en la sustancia blanca yo sí voy a tener sustancia, pero acá no se llama corteza, sino se llaman núcleos o ganglios basales, siendo los más conocidos este de acá, que viene a ser el núcleo lenticular, y este de acá, que está cortado porque no se ve en su totalidad, que es el núcleo caudado. El núcleo caudado es un núcleo que tiene la forma de una coma, algunos dicen la forma de una C, que tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y junto a él está el núcleo lenticular, que tiene dos porciones: el putamen y el globus pálido. Pero el globus pálido se divide en globus pálido lateral y globus pálido medial. Entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular existen unas comunicaciones, unas estrías. Es por eso que a estas dos estructuras se les conoce como cuerpo estriado. ¿Ya? Cuando ustedes les hablan de cuerpo estriado, les están hablando del núcleo caudado más el núcleo lenticular. Entonces, este es el núcleo caudado y este es el núcleo lenticular. Pero específicamente, si yo miro la imagen, ¿entre quién se da la comunicación estriada? Es entre el cuerpo del núcleo caudado y el putamen. Por eso que algunos libros van a decir que el cuerpo estriado es núcleo caudado más putamen. Es correcto. ¿Ya? Tengan en cuenta eso.
Pero lo más común es que le encuentren como núcleo caudado el núcleo lenticular. ¿Ya? Núcleo lenticular escutable más globos. Esos son los núcleos basales. Este es la parte de Charcot. Ustedes tienen que, seguramente su práctica les va a hacer esquematizar. ¿Ya? Tienen que saberlo de memoria. Y muy bien. Y la otra parte de la sustancia se organiza en lóbulos. ¿Cierto? Que eso se llama áreas de Brodmann. Lo que pasa son las primordiales que tenía cada lóbulo. Eso se llaman áreas de Brodmann. Un neurólogo alemán, Brodmann, ¿no?, distribuyó a todos los lóbulos y los enumeró del 1 al 54. Y les llamó áreas de Brodmann. Bueno, las áreas de Brodmann no les puedo esquematizar, le mandé a aprender de memoria. No hay otra, no hay forma. ¿Ya? Pero recuerden las principales áreas. Área motora primaria, área ya, apréndase el área 4. El área 4 es el área motora primaria. Acá nacen los pasajes córtico final. ¿Ya? Tiene que ver con el movimiento. Una lesión de esta zona te produce una hemiplegia, una parálisis total. El área 6 es el área motora secundaria, que ayuda a realizar movimientos mucho más precisos. Si yo me lesiono en el área 4, ¿podré moverme? No, me quedo en pie. Si me lesiono en el área 6, ¿me podré mover? Sí, lo hago, pero lo hago informatorio. Cuando quiero coger acá, me voy por otro lado. ¿Ya? Es diferente a la ataxia cerebelosa. La ataxia cerebelosa es como el borracho, ¿no? Camina como si estuviera borracho. Esa es la ataxia cerebelosa, es diferente. ¿Ya? También tengo un área sensitiva primaria, que es el área 1, 2 y 3, del giro postcentral. Una consulta, ¿el área de Wernicke y el área de Broca tienen su propia área de Brodmann? ¿O son diferentes? No, Brodmann enumeró a todas ellas. Un número. ¿Ya? Al área motora primaria le llamó área 4. No, el área de Broca. El área de Wernicke está acá, en el lóbulo frontal. Perdón, el área de Wernicke está acá, el número. Wernicke, yo pensé que era uno, ¿no? No, 2, en el 40. Claro, algunos tienen 2, tienen 3, tienen el sistema límbico tiene como 5. ¿Ya? Por ejemplo, acá el sistema, el área sensitiva primaria, 1, 2 y 3. ¿No? Bueno, la verdad es que no averiguó por qué Brodmann lo hizo así, ¿no? Pero el área sensitiva primaria, por ejemplo, acá miren, el área de Brodmann es uno solo, el área 4. ¿Wernicke en qué lóbulo se encuentra? El área de Wernicke en el lóbulo parietal. ¿Parietal? Claro. El área parietal. Muy bien. Entonces, el área 1, 2 y 3, por ejemplo, acá le puso 3 números. Es el área sensitiva primaria. Así como el área sensitiva primaria, hay el área sensitiva secundaria, que es el área 5. ¿Cierto? ¿Qué me ayuda a identificar o a identificar qué estoy sintiendo? El área sensitiva primaria me ayuda a sentir. También existe el área visual primaria, que es el área 17. Esta área me permite ver. Reconocer cosas. Si yo me lesiono en el área 18 y 19, no reconozco ni hasta a mi padre. Se llama prosopagnosia. Pero sí veo. Pero si me lesiono en el área 17, me quedaré. ¿Ya? Acuérdense que los tumores de la fosa posterior dañan el área 17. Por eso que los tumores de fosa posterior un síntoma es la ceguera. Es la ceguera. ¿Ya? Y así ustedes tienen que ir repasando las áreas de. Muy bien. Un hematoma atrás. No, el ojo de mapache. Una fractura de base del cráneo aparece. La zona más débil de la base del cráneo. Hay un golpe en la cabeza, pueden fracturarse eso y te genera. Si ustedes ven eso, es porque el paciente tiene una fractura de base del cráneo, muy peligroso.
Ojo de mapache. Generalmente los tumores de fosa producen síntomas. El síntoma que aparece es la cefalea a veces, pero sí aparece la ceguera, empiezan a perder la visión. Es muy difícil diagnosticar. A veces la tomografía es normal. Muy bien. Para complementar esto, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Acuérdese que el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso Periférico. El sistema nervioso central incluye a la médula espinal, incluye al encéfalo. Y el sistema nervioso periférico incluye al sistema nervioso somático Y autónomo. y el sistema nervioso Autónomo. Y el somático está formado por los nervios craneales y por los nervios raquídeos. Sistema nervioso autónomo por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Muy bien. El visceral es el entérico, es un especial. Muy bien. Lo que tenemos que saber es cómo se origina cada sistema. El sistema nervioso parasimpático, o también le llaman craneosaco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se origina en el cráneo. Se origina en el encéfalo. ¿Dónde se origina? En el tronco. Y lo hace a través de los pares craneales. 3. ¿Cuál más? No, 5 no. 7. 9. Y a nivel sacro, S2, S4. S4, ¿no? También tiene ramas parasimpáticas. ¿Ya? Pero los principales son los nervios craneales. El sistema parasimpático no hay mucho problema para saber cómo se origina. El problema es el sistema nervioso simpático. Al sistema nervioso simpático le llaman sistema tóraco. Le llaman tóraco lumbar. De T1 a L2. Porque se origina en la médula espinal. ¿Ya? Se origina en la médula espinal. Acuérdense que el límite superior de la médula espinal es la difusation piramidal. Y el límite inferior es el cono medular a nivel de L2. Y la médula espinal se divide en segmentos. Segmento cervical, torácico, lumbar, pero no toda la médula espinal se da origen al sistema nervioso simpático. No lo hace desde el segmento T1 L2. hasta el segmento L2. ¿Ya? Al segmento L2. Muy bien. A todos estos segmentos da origen al famoso al sistema nervioso simpático. Si yo le hago un corte a la médula espinal, voy a ver esto. ¿Ya? Voy a ver esto. Es decir, voy a ver la configuración interna de la médula espinal. Está formada por un asta anterior o astas anteriores y por astas posteriores. Esto, asta anterior, asta posterior. El asta anterior es motora y el asta posterior es. Esto sucede en toda la médula espinal. Si usted le hace un corte cervical, encuentran eso. Lo torácico, eso. Lumbar, eso. Sacro, eso. En el segmento tóraco, lumbar, encuentran ustedes algo especial. Encuentran un asta lateral o asta lateral. ¿Ya? El asta lateral. Acuérdense que las astas emiten filetes, que son los filetes de la raíz anterior, que luego formarán la raíz anterior. Y emiten lo que es filetes de la raíz posterior, que primero forman un ganglio, que es el ganglio posterior, y luego formarán la raíz posterior. La raíz posterior es sensitiva y la raíz anterior es
motor. Ambas se unen y forman el nervio raquídeo. ¿Ya? Forman el nervio raquídeo. El nervio raquídeo, por eso que los nervios raquídeos son mixtos. Los 31 pares son mixtos, porque tienen una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. Muy bien. ¿Cómo se forma entonces en la parte simpática del asta lateral? El asta lateral emerge una neurona que se le llama neurona periganglionar, porque el sistema simpático y parasimpático tienen neuronas periganglionares y neuronas postganglionares. Primera neurona y segunda neurona, ¿cierto? Que hacen sinapsis entre ellas. Y lo hacen siempre un ganglio. Por eso que el sistema simpático y parasimpático forman ganglios. Y forman dos tipos de ganglios simpáticos: ganglios paravertebrales y ganglios prevertebrales. Entonces, la neurona preganglionar parte del asta lateral, sigue su camino por el asta anterior, ingresa a la raíz anterior y luego ingresa al nervio raquídeo. Y tiene que ir obligatoriamente a un ganglio. ¿Y dónde están los ganglios? En la parte paravertebral, ¿cierto? ¿Qué ganglios tenemos? Cervicales, torácicos, lumbares, sacros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá debe haber un ganglio. Pero ese ganglio debe estar comunicado con el nervio raquídeo para que ingrese pues la fibra periganglionar. ¿Cómo se comunica? A través de los comunicantes grises y los comunicantes blancos. ¿Ya? Los comunicantes grises y los comunicantes blancos. ¿Por dónde ingresa la fibra periganglionar? Lo hace por el comunicante blanco. ¿Ya? Muy bien, lo hace por el comunicante blanco. Entonces la neurona periganglionar tiene que llegar a un ganglio. Siempre van a llegar a los ganglios paravertebrales. En el ganglio paravertebral puede hacer sinapsis con la neurona postganglionar y esa neurona irse al órgano efector, por ejemplo acá el sistema digestivo, o puede tomar, puede pasarse de frente, no hacer sinapsis con nadie, ingresar al comunicante y acompañar al nervio raquídeo. ¿Ya? Puede ir ahí. Puede ascender por la cadena simpática hacia la parte cefálica, o puede descender por la cadena simpática hacia la parte caudal, ¿cierto? O puede ir a comunicar a otro ganglio, que es el ganglio prevertebral, a través de unos nervios que se llaman los nervios esplánicos. ¿Usted escucha los nervios esplánicos mayor y menor? Que están en el mediastino posterior. Muy bien. Los nervios explánicos, ¿ya? Entonces pueden adoptar varias vías. Hay que borrar. No borrar esto, ¿ya? En 0 puntos, en 2 puntos, en 2 x. Me voy a mandar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pueden adoptar esas vías. Vamos a dibujar las cadenas. ¿Ya? Las cadenas simpáticas. Muy bien, vamos a dibujar las cadenas simpáticas. Vamos a tener ganglios torácicos, ganglios lumbares, ganglios sacros, y estos ganglios se están comunicando entre sí, están uniéndose entre sí, porque la neurona periganglionar puede ascender y descender, ¿cierto? Que los comunican entre ellos. ¿Ya? Es así que nosotros tenemos a estos ganglios, se les llama los ganglios paravertebrales. Paravertebrales, que pueden ser cervicales. ¿Cuántos cervicales tengo? 3. Superior, medio, inferior. Pero de ganglios. ¿Ya?
el sistema simpático no se origina desde T1 a L2. ¿Cómo es que llega a formar ganglios cervicales? Porque ascienden las neuronas, y ascienden, y van hacia la parte cervical, o sea, van ascendiendo así, hasta el ganglio cervical. Entonces tengo 3 ganglios cervicales, superior, medio, inferior. ¿Cuántos ganglios torácicos? De 8 a 10. ¿Cuántos ganglios lumbares? Acá sí hay 5, coincide. ¿Cuántos ganglios sacros? De 3 a 4. ¿Ya? Entonces toda esta cadena está formada por incluso la cadena derecha en la parte sacra, y lo hacen a través de un ganglio. Ambas cadenas se unen. Muy bien. Entonces acá estará llegando la neurona preganglionar, igual acá la neurona preganglionar, ¿no? La neurona preganglionar. Si hace sinapsis en este ganglio, saldrá la neurona hacia el órgano, que puede ser, vamos a ponerlo desde acá, el ojo, puede ser las glándulas salivales, puede ser el pulmón, ya puede ser el corazón, puede ser la vía digestiva, puede ser la vejiga y lo que es las gónadas, bueno, entre los principales, ¿no? Entonces se sale su neurona efectora o neurona. Y lo mismo sucede con el sistema nervioso parasimpático. Vamos a borrar. ¿Ya? El sistema parasimpático, preganglionares, neuronas preganglionares, ¿no? Y de las ganglio también sale ganglionar, que se va al órgano efector. ¿Cuál es la diferencia entre una neurona preganglionar parasimpática y una neurona preganglionar simpática? El tamaño de la neurona. La neurona preganglionar parasimpática es mucho más larga que la simpática. Pero la neurona postganglionar parasimpática es más corta que la simpática. ¿Por qué he hecho este esquema? Para hablarles sobre los neurotransmisores. ¿Cuál es el neurotransmisor? Porque estas neuronas se comunican por neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que comunica a la neurona preganglionar con la neurona postganglionar en el sistema nervioso simpático? ¿Cuál es el que comunica igual a la neurona preganglionar con la postganglionar en el sistema parasimpático? La acetilcolina. La acetilcolina. ¿Ya? Entonces, en los ganglios hay acetilcolina. Igual pasa en el parasimpático. Acetilcolina. Muy bien. ¿Cuál es el neurotransmisor que comunica a la neurona postganglionar con los órganos efectores? La nora. ¿Cómo se llaman los receptores? Se llaman alfa 1, beta. Los alfa 1 yo le encuentro en el músculo liso. Los 2 son inhibidores y los 3 le encuentro en el corazón. Perdón, los beta. El sistema simpático en el ojo, que en las glándulas salivales inhibe la producción. En los pulmones abre la vía respiratoria. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la vasodilatación, aumenta la contractilidad del miocardio. En el intestino inhibe la motilidad gástrica, la motilidad intestinal, inhibe el peristaltismo. En la vejiga inhibe la micción. El sistema reproductor estimula la erección. ¿Cuál es el neurotransmisor entre la neurona postganglionar y los órganos efectores del sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. Es la acetilcolina.
O sea, en el parasimpático sigue siendo la acetilcolina. Pero acá los receptores... ¿Cuántos tipos de muscarina? 5, ¿no? M1, M3, M4 y M5. El M1, el M4 y el M5 yo lo voy a encontrar en el sistema nervioso central. El M2 lo encuentro en el corazón y el M3 lo encuentro en el músculo liso. Porque acuérdense que la acción del músculo liso es casi en todo, ¿no? El sistema simpático, porque el músculo liso casi en todo el organismo, en el ojo, en los músculos del pelo rector del pelo, el músculo liso de la vía respiratoria, el músculo liso del intestino, se actúa en el músculo liso. Y en la fibra cardíaca también lo hace, ¿no? Lo hace a través del receptor beta, sistema simpático, y del receptor muscarínico M2, el sistema parasimpático. ¿Qué hace el sistema parasimpático en el ojo? Miosis. ¿Qué hace la glándula salival? ¿Ah? Glándula salival, las mayores me refiero, la submaxilar y la el facial. ¿Y quién inhibe la parótida? Noveno, el coso faríngeo. ¿Ya? Muy bien. En los pulmones, ¿qué hace el parasimpático? Cierra la vía respiratoria, hace broncoconstricción. A nivel del corazón, ¿qué hace? Radicardia. A nivel del intestino, aumenta el pericarditismo. Aumenta la secreción de bilis, es mejor dicho, estimula la digestión. A nivel de la vejiga urinaria, estimula la micción. Y a nivel de la vía reproductora, estimula la eyaculación. ¿Ya? Acuérdense que el sistema nervioso simpático es un sistema de alerta, de defensa, de huida, de supervivencia. Y el parasimpático es todo lo contrario. Listo, ahí terminamos.